Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 30 de marzo del año 2022. Estamos con Leonardo Costa, Teresa Herrera, Agustín Iturralde y Óscar Sarlo. Seguimos en el terreno de los ecos del domingo 27. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT afirmó ayer que en el referéndum del pasado domingo no hubo victoria, pero tampoco derrota, porque los votos por el no fueron menos del 50% de los sufragios emitidos. En una carta abierta a los trabajadores y el pueblo, la Central de Trabajadores expresa: del mismo modo que no hablamos de victoria, tampoco hablamos de derrota. No solo porque desde un punto de vista cuantitativo los votos confirmatorios de la LUC son menos del 50% de los emitidos, sino por todo el proceso de acción desarrollado y el saldo acumulado por los sectores populares. En la lucha social lo importante es si se avanza o se retrocede, y nosotros avanzamos en muchos aspectos, sostiene el ejecutivo del PIT-CNT. Para la dirigencia de la central, lo que ocurrió el domingo fue la expresión de todo un proceso de lucha del pueblo uruguayo contra uno de los aspectos clave de la política del gran capital y sus representantes políticos, y contra el bien común y el patrimonio público. La acción contra la ley de urgente consideración fue definida como un eslabón táctico importante de la estrategia del movimiento obrero y popular, señala el texto. Finalmente, la central llama a mantener el nivel de acción y participación popular desarrollado y el diálogo con vastos sectores populares, desarrollado inclusive con aquellos que aún no comprenden el mensaje del movimiento obrero. Bueno, esta otra evaluación y esta otra, perspectiva sobre lo que viene y sobre lo que hay que hacer, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo empiezo. Aparte, hay dos cosas sobre este comunicado de PIT-CNT que a mí me surgen. Uno es, me parece razonable que el PIT-CNT haga una interpretación. Esto no es una derrota, no ganamos, pero tratar de defender lo logrado. Eso me parece que está dentro de lo razonable. No, sí, que se emparenta con esto. Lo que no me pareció razonable fue el discurso de Fernando Pereira el domingo de noche en el estrado, cuando dijo: a esta hora no pueden asegurar, cuando todos los que más o menos hemos mirado números teníamos clarísimo que no había forma que llegara a la derogación de los votos, arengando de que todavía no se sabía. Creo que eso, lo de Fernando Pereira rompió nuevamente por segunda vez consecutiva con lo del 2019 de Daniel Martínez, una muy linda tradición uruguaya de el que se sabe derrotado lo anuncia a los suyos para que no haya duda. Esto del PIT-CNT creo que entra en otro terreno mucho más razonable de tratar de reivindicar lo logrado. Y lo segundo, que recién decía en el corte, me parece gracioso que el discurso oficial de la campaña, hasta el domingo, cuando uno decía, yo puse un tuit el sábado que decía, diciendo, esto es político al final. El que está a favor del gobierno, el que quiere que el gobierno profundice por su camino, va a votar que no, y el que no va a votar que sí. De todo recibí comentarios y sobre todo el discurso oficial de no, esto no es contra el gobierno, esto es por 135 artículos, no tiene nada que ver contra el gobierno. No terminaron de cerrar las urnas y el discurso oficial de la campaña mutó a: no importa que no derogamos los 135 artículos, acá hay un mensaje político, el gobierno tiene que escuchar, el gobierno no puede seguir así, lo cual creo que evidencia lo que muchos decían en la propia campaña y todo el mundo, los analistas analizaban claramente de que esto era un tema político. Ahí se dio una discusión un poco rara y hasta, ¿cómo decirlo?, caprichosa, ¿no? Yo se lo pregunté a Fernando Pereira en la última entrevista el miércoles previo al referéndum, pero entonces ¿es una votación sobre el gobierno o es una votación sobre la ley? Y Fernando Pereira lo que dijo fue: no, lo que pasa es que el gobierno ha salido a decir que acá lo que está en juego es la evaluación del gobierno. Y bueno, si nos llevan a esa cancha, vamos a esa cancha. ¿Entendés? Ese fue el argumento. No, yo lo entiendo, pero creo que en todo momento, desde el día 1, cuando las dudas del Frente Amplio por entrar era porque no era tan importante los artículos. La duda del Frente Amplio es no poner una derrota con el gobierno y todo el tiempo, al principio hubo mucho más de claridad de hay que ponerle un freno a este gobierno. Después el discurso más oficial fue mutando hacia eso que dice Fernando Pereira, pero creo que queda claro que fue eso y no está mal. Yo no creo que esté mal. Yo no creo que esté mal, creo que es un mecanismo legítimo, institucional para canalizar el descontento. Válido. ¿Quién sigue? Bueno, sigo yo. Sigue Teresa. Sigo yo. Sí. Muy bien. Mientras ustedes piensan, porque quedaron muy pensativos Leonardo y Óscar. Sí. Bueno, yo comparto con Agustín que, bueno, que es lo que escribió el PIT-CNT, digo, es lo que tiene que escribir, digo, obviamente, digo, digo, desde el lenguaje, la forma,
por ahí digo, yo hubiera suavizado un poco eso de que hasta estuvimos con los que no entienden tal cosa, porque suena un poquito soberbio, ¿no? La soberbia, claro, Sí, yo hablé sí. de la soberbia de un lado, ahora tengo que hablar de la soberbia del otro, ¿no? Porque pero eso forma parte del discurso marxista, olvídate. Bueno, sí, ya sé, pero bueno. Bien. Ya sé, pero bueno, sí, por supuesto, es decir, el esclarecimiento del pueblo. La masa no entiende nada y yo se lo voy a decir como es. Yo vengo de otra izquierda, no de la izquierda marxista, sino de la izquierda social cristiana, así que digo, tengo otras concepciones con respecto a cómo manejar ese tipo de discurso, pero no importa, digo, me parece que lo que tiene que ver sí es que lo que hacen es lo que uno además mirado de afuera dice, sí, realmente, si bien no ganaron, pero bueno, se lo veníamos hablando hace un rato, ¿no? Muy parejito el asunto, es decir, la situación política, digo, quedó como, bueno, vamos a empezar a mirar un poco, yo lo decía hoy temprano, ¿no? Digo, es como que el gobierno tendría que empezar a pensar, por lo menos en los temas nacionales, cómo se trata de las políticas públicas, esas que van a largo plazo, cómo se trata de seguir dialogando o trabajando en eso y algunas cosas de la coyuntura, como los problemas de empleo, como los precios, como, ¿no? Digo, todo ese tipo de cosas. Me parece que de todos modos también, si bien es cierto que todo lo que dice el PIT-CNT ahí, que además fueron los que primero levantaron la bandera de hacer todo este proceso, que es un proceso político, por supuesto que es un proceso político, no es solo derogar los 135 artículos de la LUC, digo, es como ustedes dijeron muy bien hoy, digo, va también por el lado de los modelos de país, de qué es lo que queremos, bueno, de cómo le ponemos un palo al gobierno, no un palo, sino, bueno, cómo jugamos la oposición. A mí me parece que ahí la jugada políticamente fue muy interesante, ¿no? Es decir, a ver, encontraron una forma de trabajar la oposición desde un punto de vista que por ahí a nadie se le había ocurrido y le salió bastante bien. Yo creo que salió bastante bien. Pero me parece que hay cosas como que todavía también, y ahora sí voy a hablar desde el PIT-CNT y todo lo demás, me parece que hay cosas que el PIT-CNT todavía, y que las reconoció el otro día uno de los dirigentes en una entrevista que yo vi en la televisión, falta mucho todavía para poder arrogarse que tenemos buenas relaciones con el movimiento popular y todo lo demás, porque la metida de pata que se mandaron con el movimiento feminista todavía no tiene mucho levante, ¿no? Entonces, y a mí me parece que son estos también parte de los nuevos temas que tienen obligación de tomarlo todos los sectores políticos, sí, y los movimientos sociales. Sí, pero creo que es interesante poner el foco acá, después de haber hablado en la primera parte de la tertulia de, por ejemplo, de cómo funciona y cómo debería funcionar, qué debería corregir la coalición de gobierno. Porque acá, en el otro campo, también hay una serie de desafíos, ¿no? Acá hay una serie de desafíos, porque muchas veces ponemos el foco solo en el Frente Amplio. Pero resulta que el Frente Amplio participa de este buen resultado que terminó teniendo el sí, en buena medida empujado por el movimiento sindical y otras organizaciones sociales. Y a donde voy es a que, junto con el Frente Amplio, ahora queda como resultado del referéndum esa coordinación intersocial que fue motor de todo esto, ¿no? Y que es de lo que está hablando el PIT-CNT en el comunicado, ¿no? Queda esa iniciativa. Gerardo Rodríguez, el presidente de la Federación ANCAP, cuando lo entrevistamos el lunes acá, recordaba que él fue de los que tuvo la iniciativa de empezar a coordinar en el verano de 2020, en enero de 2020, cuando todavía la LUC no existía o cuando en todo caso estaba empezando a circular el primer borrador aquel, preocupado porque había que enfrentar desde el campo social la ola neoliberal que se venía, ¿no? Entonces tenemos efectivamente dos jugadores acá, dos por simplificar, ¿no? El Frente Amplio y toda esta otra intersocial. ¿Qué dicen? A ver, yo creo que el movimiento sindical, de hecho, este es su tercer... Segundo, no voy a sacar el del 89 porque es otra historia. Pero es su tercer plebiscito contra gobiernos no afines al Frente Amplio. Uno contra la calle Herrera y el otro contra Jorge Valle. Y creo que forma parte de esa especie de militancia necesaria que tiene el PIT-CNT de tener siempre una agenda, y creo que de esta forma ellos logran
mantener una agenda opositora y militante, y yo creo que las 800.000 firmas demuestran esa capacidad. El desafío para mí que tiene acá es el Frente Amplio, porque el Frente Amplio quedó, y si uno mira la foto del día domingo en el estrado, era un estrado del PIT-CNT con un presidente del Frente Amplio que fue presidente del PIT-CNT, y eso quedó una melange. ¿Tú te referís a que en ese estrado había pocos dirigentes del Frente? No, es que el Frente Amplio no estaba presente, prácticamente, porque Fernando Pereira no estaba como presidente del Frente Amplio prácticamente, estaba en su discurso sindical, porque es lo que hizo toda la vida y yo no lo estoy cuestionando, simplemente la simbiosis se da. Entonces, a mí me parece que el gran desafío que tiene el Frente Amplio es cómo, para tratar de, no digo el núcleo duro, como decía hoy Agustín, sino para, justamente, las próximas elecciones se van a definir en un 5%. Entonces, ese 5% está tan favorable a que el Frente Amplio sea una especie de herramienta política del PIT-CNT. Y el Frente Amplio no debería tener más independencia del PIT-CNT, hasta en lo, diría yo, que en lo gestual y en lo simbólico. Ese para mí es un desafío que tiene el Frente Amplio de cara al 2024 enorme. Lo del PIT-CNT yo comparto lo que dice Agustín, es lo que tenía que decir. Vamos a tener un 1 de mayo seguramente con la reivindicación de esto. Sí, el comunicado termina diciendo que se va hacia un gran 1 de mayo masivo, a una rendición de cuentas en la cual las reivindicaciones del movimiento popular estén presentes, y a un gran congreso del pueblo en el cual se elaboren las claves de un programa de desarrollo con democracia e igualdad que desplace del poder a las clases dominantes. Esto que está diciendo lo dijeron en el 71, lo dijeron en el 89, o sea, se ve que lo tienen ya, saca el file, el master file y lo ponemos, o sea, es lo mismo de siempre. Sí, yo coincido con que este es el gran desafío para el Frente Amplio, y estamos hablando de elecciones, y en las elecciones los que deben conducir las estrategias son los partidos políticos. Yo ya lo dije acá en otras instancias, y esto sigo pensando, que en el Uruguay es una bendición tener los partidos políticos que tenemos, y no deberían debilitarse con otro tipo de estrategias que tratan de cooptar el espacio político, electoral. Así que tengo claro que eso es así. A mí no me gustó tampoco la imagen. De atrevido hablo de la imagen porque es lo que a mí más me impresiona, estando Teresa en esta mesa, que es una experta en imagen política. No debería hablar de esto, pero a mí me deja una sensación de insatisfacción que no estuvieran los líderes de los partidos políticos del Frente Amplio en ese estrado. Pero por otro lado quiero decir que se puso al plantear la temática de esta mesa, se nos pone el foco en lo que dijo el PIT-CNT, pero vamos a decir que la comisión por el sí reconoció el triunfo y actuó. La Comisión por el Sí es mucho más representativa de otras fuerzas, incluyendo el feminismo y a otras más. Y en algún caso, como el de Paysandú, que para mí es ejemplar, Leonardo no lo va a reconocer públicamente, pero estoy seguro que lo piensa, que fue ejemplar la votación, superó el 51%. El sí superó el 51%. Sí superó. ¿Por qué? Porque trabajaron en una intersocial ampliamente representativa, donde había hasta cura valdense, había blanco. No, pero una buena, después te lo digo cuál. Había blancos, colorados, todos incorporados en la comisión que trabajó. Y esa me parece que para el Frente es la estrategia que tiene que seguir. Porque cuando ganó el Frente en el 2004, no ganó por embanderarse solo con el PIT-CNT, sino porque se creó un movimiento en el cual estaban los Manini, que era por un país productivo. Y eso implicaba abrir la coalición, por lo menos electoral, a los empresarios y a ciertos empresarios que estaban dispuestos a llegar a acuerdos por una estrategia de crecimiento del país. Si el Frente se va a aislar con el PIT-CNT, olvídese de que puede ser una alternativa, ¿no? Un apunte de Paysandú que me parece interesante. Es verdad lo que dice Oscar de que hubo por lo menos un dirigente colorado. No tiene gran número de votos, pero sí es un individuo que trabajó
hace muchos años que es candidato a diputado, edil y otras cosas, que le dio un grado de legitimación al movimiento, como diciendo esto va más allá. No porque él tenga hubo votos. Varias figuras locales de distintos partidos de la coalición de gobierno que anunciaron que votaban en sí, ¿no? No puedo calibrar desde acá qué importancia real tenía. Para mí era simbólica. Dentro del núcleo chico que es el Partido Colorado, este es un dirigente que estuvo vinculado a la 15, estuvo vinculado a Belvis, en fin. Pero que tuvo muchas apariciones públicas. Y después se da otro fenómeno en Paysandú que es interesante ver, fue la muerte de Larrañaga. Y la ausencia de un liderazgo en el Partido Nacional tan firme por el sector wilsonista que justamente representaba a Larrañaga. Y yo creo que el intendente no lo terminó canalizando, me parece. Ni el intendente, ¿no? Bueno. Cerrado el capítulo Paysandú, esta consideración al margen. Arrancamos con los iracundos. Julia, pues si no terminamos hablando de Paysandú siempre, ¿no? Volvemos para... Están demasiado sanduceros. Sí, esta bancada sanducera vino hoy con todo. Con todo. Yo soy 50%. Yo quería aportar, ya sé que Agustín, ¿Vos también? Pero parece que acá tenemos un... ¿Qué? Mi madre. Perdona, mirá. Florida y 33. Exactamente. O sea que la bancada es de 2,5. La bancada santucera es de 2,5. Tú, Teresa, no tenés ningún gen ahí, santucero, ¿no? Vos sabés, bueno, salvo mi queridísimo doctor Gastón Boero, que saben que era como un papá para mí. Bueno. Era un gran santucero, así que ahí estamos cerca. Perdón, Agustín, te toca a ti, pero quería una pequeña acotación sobre los liderazgos, ¿no? Y sobre el liderazgo. A mí me parece que por primera vez en mucho tiempo, de todos modos, el Frente tiene un presidente con peso político, ¿no? Más allá de donde venga. Pero sí, de acuerdo. Los presidentes del Frente de los últimos tiempos han sido, recordemos que Sereni fue presidente del Frente, recordemos que Tabaré fue presidente del Frente, ¿no? Entonces realmente hay como... faltaba una figura con peso político, pero el problema que tiene el Frente adicional, además, es que le faltan figuras con peso político. Es decir, el recambio generacional del Frente viene muy lento, ¿no? Y uno mira en el panorama general y se pregunta, bueno, ¿quiénes van a levantar las banderas y quiénes van a seguir adelante? Porque realmente no se ven líderes. Entonces me parece que ese lugar lo fue a ocupar Pereira, porque realmente dentro de la estructura del partido político, por lo menos yo no reconozco gente que se destaque. Sí, claro, está Cose, está Orsi, ¿no? Pero de todos modos me parece que todavía uno no ve, digamos, porque además no alcanzan 1 o 2 nombres. Un recambio generacional implica mucha más gente que realmente no se ve. Yo celebré mucho, con esto cierro, a esta muchacha que habló en el estrado, más allá de que su origen es de movimiento social y no del partido político, pero bueno, por fin vemos una cara nueva, una mujer joven, una cosa distinta, porque si no parece como que siempre se están repitiendo las mismas caras, y si no el recambio generacional se da por lo biológico, porque se mueren, pero no por otra cosa, ¿no? Yo el recambio del Frente, yo creo que el Frente, si algo sacó de la última elección, fue cierto recambio. Terminó de matar a los viejos, con mucho respeto. Políticamente, claro que los veteranos que habían sido candidatos no van a ser más, y tiene básicamente 3 figuras, Cose, Orsi, Andrade y Vergara en un segundo nivel, que creo que poco ejercen el liderazgo. Yo creo que el Frente eso lo logró. Creo que capaz que nos perdemos la elección, el referéndum no alcanzó al Frente Amplio y a sus aliados para ganar, pero fue suficientemente bueno para revalidar la estrategia, para decir esta estrategia fue la correcta. Comparto. Y eso creo que sigue sesgando el Frente hacia un poco lo que decía Óscar. No sé si hacia sectores radicales, hacia la central sindical, hacia los sectores más marxistas, no sé, los adjetivos que podemos poner son muchos, pero creo que todos entendemos que revalidó la estrategia del Partido Comunista centralmente, del MPP en segundo lugar, de Fernando Pereira como vínculo PIT-CNT Frente Amplio. Creo que una derrota más clara capaz que hubiera puesto en la mesa, tenemos que ver cómo rearmamos el sereñismo, el astorismo, la centroizquierda también, los adjetivos que queramos. Creo que en eso el Frente Amplio se revalidó como el predominio de los sectores más de izquierda, y eso puede ser un problema, ¿no? Yo creo que reduce un poco la posibilidad de llegar a ese elector que Nico hablaba hace un rato. No, y sobre todo además, los términos que a Valenti le gustaba de la acumulación positiva, queda totalmente cuestionada. Porque si vos vas a un mecanismo más centrista,
te va a decir, no, eso es para la segunda vuelta. Ahora Claro. tenemos que arrancar para la izquierda. O sea, eso estoy de acuerdo contigo. El último apunte, ¿te quedó, Oscar? No, pienso que esa es la gran duda y reivindico que la política, que en nuestro país es electoral, por suerte, requiere cierta autonomía de los líderes políticos. Y en el caso de Pereira, que estoy de acuerdo, que es un gran líder, que es una persona excelente, todo lo demás, estoy hablando de imágenes, lo compromete su pasado tan largo en la Es ineludible. Ineludible, no va a poder tomar ninguna medida que sea parte de lo que dijo y defendió en el PCNT, porque lo primero que le van a decir, estás traicionando toda tu historia y esto. Entonces es vulnerable en ese sentido. Yo creo que está muy bien como presidente del Frente, pero cuando pensamos en elecciones hay que pensar en líderes políticos que tengan una cierta autonomía frente a los grupos de intereses muy definidos y que pueda hacer lo que se hace en política, que es tejer, tejer y tejer. Enseguida volvemos con el final de la tertulia, telegramas, supongo que algunos futboleros, pero capaz que hay algo más.